Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos acá comenzando nuestra clase de bautismo. Mirando acá en el día de hoy, estamos grabando ya que tenemos algunas personas que no iban a poder estar viendo acá con nosotros en el día de hoy. Vamos así mismo a comenzar. Oramos y continuamos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de reunirnos a estudiar tu palabra en esta mañana. Háblanos, muévete de una manera especial, Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra. Te pedimos por aquellos que no han podido unirse, que puedan, Padre, luego ver el video y que sea así mismo sea de edificación para las vidas que nos rodean. En nombre de Jesús pedimos esto, mi Dios. Amén y amén. Así que la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando, ¿verdad? De qué pasa si no me bautizo, de arrepentirnos, de bautizarnos. Hablamos de los que son del camino. Last week we talked about, what happens if I don't get baptized, repenting and getting baptized, and those that are from the path. Tenían una tarea, you had homework, tenían que entregar 2 tratados, you had to pass out 2 tracts. No sé si pudieron hacerlo, I don't know if you were able to do it. Ahí nos dejan saber. ¿Pudo, Erika? Se le quedó el cuaderno. Pues entonces. Así que tiene ya tarea para la semana que viene, lo puede hacer entonces. Bien. Así que, hermanos, saquen todos una Biblia. Vamos a buscar para que puedan caber ambas. Y estuvimos hablando del comienzo de lo que es la iglesia. Started talking about the beginning of what church is all about. Hablamos la historia de los hermanos de Samaria, the brothers of Samaria, y hablamos del eunuco, the story of the eunuch, que cuando va en camino, as he's heading in his paths, ve y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? What can keep me from actually getting baptized? Luego, el hecho de que acá también en Hechos 9:19, 18, perdón, vemos lo que pasó con Pablo, Saulo, si se acuerdan. We talked about what happened to Saul at that time. El encuentro que tuvo con Dios, the encounter that he had with God. Y en este momento, quiero que comencemos mirando en Hechos capítulo 16, Acts chapter 16. Hechos 16, versículo 33. Erika, ¿lo tiene en inglés o en español? Español. Okay. Si lo puede leer en español, yo lo leo en inglés. Sí. Por favor. 16. 16:33. 16. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él todos los suyos. Gracias. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his household were baptized. Hermanos, este es un recordatorio, es un reminder. Lo que sucede en esta historia, what happens in the story, si se acuerdan, if you remember, estaban en ese momento, estaba el carcelero, the jailer, el guardia, y él tenía una responsabilidad y era que tenía que mantener a todos los recluidos, ¿verdad? Todos los prisioneros tenían que mantenerse juntos. All the prisoners had to stay together. Y para la sorpresa de él, for his surprise, pasa entonces el evento que si miran más adelante, if you see before what took place, miren el versículo 25. Vamos a leer unos versículos para los que no conocen historia. Let's read a few verses before. It says, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly there was a violent earthquake, that the foundations of the prisons were shaken. At once all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself. We are all here." The jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?"
Verse 31, then they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your house, you and your household. Then they spoke the word of the Lord to him and to all others in the house. Así que es una historia bien significativa lo que pasa acá en Hechos capítulo 16. Vamos a ver un poquito antes en la historia. Estos versículos desde el 25, donde dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y a los otros presos que los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Creen en el Señor Jesús? Así tú y tu familia serán salvos, les contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Así que, hermanos, podemos ver aquí, we can see here, en esta historia. Bueno, déjenme preguntar, Erika, ¿qué piensa de la historia? ¿En qué le hace pensar al ver estos eventos? Antes de que me responda, le digo un punto importantísimo. La razón por la cual el guardia se iba a matar, the reason why the guard was going to kill himself, era porque la responsabilidad que tenía, the responsibility he had, era tan grande, was so big, que literalmente la persona a cargo, sus superiores, superiors, si él no hacía su trabajo correctamente, literalmente lo iban a matar, they were going to kill him. Y él sabía eso, y decía, bueno, para que me maten ellos, mejor me mato yo mismo. No, better for me to kill myself than them kill me. Quién sabe si me torturan, maybe they'll torture me, quién sabe si me quieren enseñar una lección, o teach me a lesson. Entonces, por eso era que tenía esa mentalidad. Pero, ¿qué piensa de esta historia? El poder de Dios por el amor, lo que es justo. Que no importa las circunstancias, Él siempre va a ser la manera de que lo justo sea un evento de los que están en iniquidad. Yeah, so you know, the fact that we serve a righteous God, and that when we serve a righteous God, those that commit iniquities are going to have to surrender account to God for them. However, the righteous God will use his righteousness in the midst of the situation. The three main questions, las primeras tres preguntas que hablamos, y las vamos a repetir y a meditar en ellas, to meditate on them. Número uno, ¿qué debo de hacer? What should I do? Cuando ellos escucharon esto, hermanos, acá, ¿verdad? Ellos fueron conmovidos cuando estaba predicando Pedro, when Peter was preaching. Y entonces, ellos, ¿qué debemos de hacer para obtener la salvación? What do we have to do in order to obtain salvation? Y dice, arrepiéntate y bautícese cada uno de ustedes, que habíamos visto ese versículo anteriormente. We saw that verse before. You have to repent and then you have to get baptized. Pregunta número 2 de reflexión. Second question, reflection question. ¿Qué me impide que yo me bautice? What keeps me from baptizing? Y muchas veces, hermano, la respuesta de que nos está impidiendo que nos bauticemos es simple. Nosotros mismos. Y muchas veces es por la carga. You know, it's ourselves, often because of burdens that we carry upon our lives. Pero, hermano, muchas veces esto aquí, what happens here, nos turba. It just, you know, distracts us. Y en vez de ayudarnos a encaminarnos en el camino correcto, instead of helping us to go and walk in the right path, nos lleva quizás por el camino de desviación. We actually take like a detour. Y próximo, Hechos 22:16. ¿Y ahora qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. What do you await? Get up, get baptized, and wash your sins, calling out in the name of the Lord. Así que, hermanos, podemos ver aquí, we can see here, que este proceso de un bautismo digno, what's called like a worthy baptism, tristemente algunos han tomado el paso de mirar el bautismo
sin entender lo que Dios les quiere dar y lo que Dios está pidiendo. People sometimes they want to view baptism as something that they really don't grasp what God wants to give them and God wants to teach them. Entonces esto puede resultar en recaídas en el pecado, enfriamiento y en desilusión con el cristianismo. This could lead to falling back into sin, to getting cold, or maybe not feeling, motivated when it comes to Christianity. Tenemos que entender el propósito del bautismo. Once we understand the purpose of baptism, vamos entonces a ver verdaderamente la razón de lo que es digno y lo que es indigno. We're going to be able to then understand what it truly means to have a worthy or an unworthy baptism. De la misma manera, hermano, bien importante esto que voy a decir próximo. It's very important. De la misma manera que podríamos tomar la Santa Cena de manera indigna. The same way we could take the Holy Communion in an unworthy manner. Mire, hermano, esto es bien importante. Escuche bien. Very, very important. Listen carefully. Cuando se pasan los elementos de la Santa Cena, when the different elements of the Holy Communion are passed, si yo en este momento vamos a decir, si yo no estoy bien, if I'm not, doing the right thing, si yo estoy viviendo en pecado, I'm living in sin. Déjeme definir qué significa vivir en pecado. Vivir en pecado no significa que yo cometí un error. I'm not talking about living in sin because I made a mistake. Vivir en pecado en el sentido de que yo he tomado una decisión y que yo sé en este momento de mi vida, this moment of my life, que actively, yo estoy viviendo totalmente separado, living totally separated del plan. Hermanos, ese momento donde están pasando los elementos, van a pasar el pan, van a pasar la copa, y yo estoy viviendo activamente en pecado. Déjeme darle un ejemplo de lo que es activamente en pecado. Yo mentí para obtener un trabajo. Todos los días que yo voy a ese trabajo, mi mentira la estoy viviendo. I lied to get a job. Every day I'm going to that job, I'm lying to do it. Si yo estoy viviendo en adulterio, if I'm committing adultery, todos los días, every day, he tomado una decisión, I've made a decision de activamente hacer esto, to do this. En otras palabras, no es que sea mejor o peor, it's not that it's better or worse. Es que, hermanos, no hay una separación. There's no separation. Es literalmente, abro los ojos, I open my eyes y estoy viviendo esa mentira. I'm living that lie. Y me acuesto en la noche, I go to sleep at night y estoy viviendo con esa mentira. Hay muchas personas, por ejemplo, gente millonaria, a lot of people, even like rich people, que en sus mentes, in their minds, la solución para la alegría es el dinero. The solution for happiness and joy is money. Pero la realidad, the reality is que muchas de estas personas, hermanos, terminan suicidándose, they end up killing themselves. ¿Por qué? Trataron de llenar su corazón con algo que no era lo que Dios quería para ese corazón. They try to fill up their heart with something that God didn't want for them to fill it with because God didn't fit there. Dios no cabía ahí porque lo llenaron con algo más. They wanted to fill it with something. ¿Iba a decir algo? Consciente e inconsciente. Hay una diferencia entre vivir en pecado y practicar pecado. There's a difference between living in sin and practicing sin. Cuando usted escucha que los patrones que nosotros decimos, ¿verdad? Que nosotros pecamos, we sin, ¿verdad? En el día de hoy, por ejemplo, yo decirle a usted que yo me levanté hoy y me levanté pecando, to tell you that I woke up today and I was sinning, no sé si podría decir eso. I don't really think I could say that, porque no había nada en mi mente, there was nothing in my mind, ¿verdad? No significa que sea perfecto, it's not that I'm perfect, porque pues como humano peco, as a human being I sin. Pero, por ejemplo, vamos a decirlo de esta manera, let's say in this manner. No tuve quizás muchas oportunidades esta mañana, ¿verdad? I didn't really have that many opportunities this morning para que mi mente se fuera a pecar, for my mind to go sin o alguna acción, maybe an action. Pero, vamos a decir que esta tarde voy al supermercado, I go to the supermarket, y mientras estoy caminando, me pongo a juzgar a las personas. I begin judging people. Ese es un pecado que yo cometí en ese momento. I made that at that moment, ¿verdad? Y luego mañana voy a otro supermercado o voy la semana que viene y cuando voy no lo hago. Then when I go next time, I don't do it. Porque no es necesariamente que sea, ¿verdad? Eso es algo que sea activo, consistente. It might not be something that's active and consistent.
Pero eso es muy diferente a yo hacerme un daño consistente. For me to do a damage to myself that is consistent. Vamos a mirar un ejemplo, como el ejemplo del adulterio. Let's look at adultery, for example. El adulterio, para que todos se acuerdan, for adultery, for you to remember, es cuando una mujer y un hombre están casados, ¿verdad? Y uno de ellos va y engaña a la otra persona. One of them goes and cheats on the other person. Algunas veces hay personas en matrimonios que dicen, bueno, como no tuvieron relaciones sexuales, you didn't have sexual relations, pues entonces está bien, it's okay. Pero el engaño, the deceit, está conectado, is connected to the heart, conectado con el corazón. Y en el momento que este hombre o esta mujer, en el momento that this woman or this man empezó a entregar su vida a esta otra persona, began to give their life over to this other person, eso empieza una línea, it begins this line, como de separación, like separation, de alejamiento to like stay away from the partner, y de atención hacia donde no se supone que esté, attention to where it shouldn't be. Entonces, imagínalo de esta manera como si fuera una carrera, like a race. Empezó aquí, started here, y continúa, y continúa, y continúa, y continues. Muy diferente a que yo fui al supermercado y juzgué a una persona. Very different. I went to the supermarket, I judged. Y luego, quizás mentí aquí. Then later on, I lied. Y quizás luego aquí fui violento. Maybe I was violent here. Y seguimos así, pero son pecados esporádicos. Pasan en diferentes momentos. They happen at different times. Muy diferente a cuando hay una situación que uno decide, when there's a situation that we are deciding, y desde el momento que lo hacemos, seguimos y seguimos. We continue and continue and continue and continue and continue. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. We have to be very careful with that. Porque, y esta parte, hermanos, entendemos que pecamos. We understand that we sin en momentos de nuestra vida, at different times in our life. Pero que nos levantemos en la mañana con pecado, ¿verdad? Que sabemos que es pecado. We wake up in the morning knowing that this is sin. Y luego me visto, I get dressed con el pecado, with the sin. Y voy a trabajar, I go to work con el pecado, with the sin. Y me acuesto en la noche con el pecado, with the sin. Y fíjense que estoy diciendo con el pecado. Estoy hablando de un pecado en específico. I'm talking about one. Puede ser cualquiera, it could be any. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. You have to be very, very careful with that. Porque, hermano, ese pecado nos separa de Dios. It keeps us from God. Y literalmente, a nosotros vivir o escoger ese pecado, when we choose that sin, estamos eligiendo ese pecado en vez de elegir a Dios. We're choosing that sin instead of choosing God. La pregunta, número uno, ¿qué debo de hacer? First question, what do I have to do? Número dos, ¿qué me impide? What keeps me? Pues lo que en el caso que le estoy dando como ejemplo, ¿qué me impide? El pecado. The sin that I continue actively practicing, que activamente estoy practicando. Este hombre estaba a punto de matarse. This man was about to kill himself. De repente mira y ve que están todos los prisioneros, all the prisoners are there. Dice, wow, verdaderamente estoy sorprendido. I'm shocked. No puedo creer que estén ahí. ¿Qué tengo que hacer para hacer salvo? What do I have to do? Porque, hermanos, el guardia no es sordo. He's not deaf. Y él podía escuchar las alabanzas. He could hear the song. Dice en la palabra que estaban escuchando todos. They were all listening to the songs that were being sung. Y de igual manera, recibiendo así una bendición en ese momento, receiving a blessing there. Pero continuamos con este tema de tomar la Santa Cena de la manera incorrecta. Empiezan a pasar los elementos. They begin to pass the elements. El pan y el jugo de uva, the bread and the grape juice. Hermano, y cuando llegan a donde mí, when they get to bring it to me, y esto nos pasa a todos, it happens to all of us. Porque, hermano, si yo voy a visitar una iglesia, a veces yo he visitado iglesia y no he dicho nada, solamente estábamos de vacaciones, we were on vacation, and we just went to a church, fuimos a una iglesia, para honrar a Dios, just to honor God. Y estamos ahí, pero daban la Santa Cena ese día, they were given Holy Communion. Y pasan el plato, they pass the plate, para que uno coge las cosas, y de repente uno tiene que tomar una decisión, you have to make a decision. Y la decisión de tomarla indignamente, the decision to take communion in an unworthy manner, y la Biblia habla de eso, hermanos,
Dice Primera de Corintios 11:27, 1 Corinthians 11:27. De manera que el que coma o bebe el pan de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. So therefore, the one that drinks from the cup or eats from the bread in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of Christ. Hermanos, eso es serio. That is very serious. Así que están pasando aquí alrededor, pasan y pasa y pasa y pasa. They're passing it down, passing it down. Y me toca a mí, it's my turn. Yo he sido bautizado, I'm baptized, voy a tomar la Santa Cena, I'm going to take it. Y de repente, recuerdo, I remember, que yo siento odio, I feel hate towards a person, a una persona. Y ese odio, hermano, cuando me quito mi abrigo, when I take my jacket off, el odio se queda ahí. Cuando estoy en el trabajo, when I'm at work, el odio está ahí. Y cargo el odio conmigo. I hold on to the hate. Ese es un ejemplo. O sé que estoy viviendo en adulterio. I'm living in adultery. Y yo sé que es algo activo. It's active, it's consistente. Entonces, en ese momento, hermano, si yo tomo la Santa Cena, when I take the Holy Communion, yo la puedo estar tomando de una manera no digna. I could take it in an unworthy manner. Porque verdaderamente yo no estoy aceptando libremente a Dios. I'm not really accepting God freely. El sacrificio que hizo Jesús, the sacrifice that Jesus did, porque le estoy diciendo esto. Dios, te entrego toda mi vida, I give you all my life, pero esta parte no. But this part I don't give to you. Entonces estoy siendo como un cristiano selectivo. I mean like a selective Christian. Te entrego estas cosas, pero esta no. I should give you these things, but not this one. Y hermano, una de las cosas más importantes, one of the most important things es entender, is to understand que esa cosa, that thing, ese pecado, that sin, nos va a causar aflicción, it's going to cause affliction, y probablemente nos va a causar un quebranto, it's going to maybe break us. ¿Y qué hace falta para que seamos quebrantados en el Señor? Humildad. Hay que orar, pero hay que tener humildad. You have to be humble. Porque, hermanos, si no hay humildad, podemos orar, we can pray, y orar por los otros, pray for other people, orar para que Dios nos bendiga, for God to bless us, pero quizás, hermano, en nuestra propia vida, en our own lives, ese pecado activo, that active sin, se convierte en una cadena. Como una cadena de esas que los tiempos anteriores, ¿verdad? Que con la pelota así de metal, que se está caminando, you can't, así está, ¿verdad? You can barely walk, casi no puede casi ni caminar. Literalmente, hermanos, es lo que sucede. That's pretty much almost what ends up happening. Y nos impide que podamos libremente hacer las cosas para Dios. It keeps us from being able to freely worship the Lord. Yo he conocido personas que han estado viviendo de esta manera, people that have lived in this manner. Yo, en un momento de mi vida, cuando era joven, when I was a teenager, yo viví eso también. I lived that. Escuche esto, siendo cristiano, being a Christian. Y lo viví porque alguien me había hecho daño, somebody had hurt me. Y yo en mi mente pensé que yo había perdonado, I thought I had actually forgiven the person. Pero no fue hasta el momento, hermano, donde verdaderamente hice lo que decía la Biblia para el perdón. I did what the Bible says in order to really be able to reach forgiveness. Que me sentí inmediatamente, immediately, no fue consejería, it wasn't counseling. No fueron años de oración, it wasn't years of prayer. No fueron años de ayuno, it wasn't years of fasting. Fue hacer lo que dice la palabra de Dios, just to do what the word says. Para verdaderamente, hermanos, decir, yo perdoné. I really forgive this person. Y la libertad vino inmediatamente, freedom came immediately. Y me sentí como que ya esa cadena no estaba conmigo. That chain was no longer with me. Ahora podía libremente, freely I could go and be worshiping the Lord. Así que, contando lo que es el costo, to talk about the cost, es provechoso comprender el significado del bautismo y de asegurarnos que estamos dispuestos a darle a Dios lo que nos está pidiendo. It's important, it's an advantage for us to be able to understand the significance of baptism and to make sure that I am aware of what I am giving to the Lord and what He's receiving from me, lo que está recibiendo de mí.
Mire aquí lo que dice Lucas 14. If you could look in your Bible, Luke chapter 14. Y esto es algo que usted quizás lo ha escuchado, hermanos. You probably heard this. Lo ha leído. You may have read it. En las películas de Jesús muchas veces lo comparten. In the movies of Jesus, they often share it. Capítulo 14 de Lucas, versículo 25. Dice así. Este es el precio del discipulado. The cost of discipleship. Dice, grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifique el amor de su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún se apropia su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. So chapter 14, verse 25 to 30. The cost of being a disciple. Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them, he said, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you, saying this person began to build and wasn't able to finish. Erika, ¿qué significa esa lectura para usted? Vamos a cargar, pero hay que soltar. We're all going to carry something, but we also have to learn to let it go. Es obviamente agradarle a Dios, para agradarle a Dios. In order to be able to please the Lord. ¿Suena esto fácil? Is this easy to do? No. Para nada, not at all. Mire, hermanos, yo recuerdo, y quizás me han escuchado decir esto antes, maybe you heard me say this before, cuando mi esposo y yo fuimos a tener, mi esposa estaba embarazada y fueron a hacer los gemelos. Yo hablé con mi esposa seriamente, I had a very serious conversation with my wife, y hablando de Dios, we were talking about God, de la importancia, the importance, de entender que esos niños eran un regalo de Dios. They were a gift from God. Y que tenemos que tener mucho cuidado, we have to be very careful, que nuestros niños no se convirtieran en nuestro todo, that our children didn't become our everything. Porque en el momento que los niños, hermanos, se convierten en su todo, if your children become your everything, vamos a encontrar este versículo, we go against this. Si nuestra madre, nuestro padre, our mother, our father, se convierten en nuestro todo, they become our everything. Nuestras propias palabras, our own words. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque con nuestras propias palabras, a veces decimos, por ejemplo, te adoro. Y adoración no es en sí un elogio. Worship is not like a compliment or a praise. Porque si usted dice, te amo tanto, te aprecio tanto, estoy tan orgulloso de ti, I love you so much, I'm so proud of you. Porque, hermanos, dice los 10 mandamientos, the 10 commandments, ¿verdad? Literalmente, hermanos, que el único que merece adoración es Cristo, es just Christ, the only one that deserves worship. Adoración significa, worship means es una actitud, es an attitude, sale de adentro, it comes from the inside. Significa que yo me humillo, I humble myself, y yo reconozco al grande, I recognize the great one, the big one, que es Cristo Jesús, which is Christ Jesus. Así que, hermanos, luego estudias ese versículo más con detalle, study it later on, Lucas 14, 25 al 30, Luke 14, 25 through 30, léalo en cámara lenta, read it very slowly, y mientras está leyendo, empiece a pensar, dígale a Dios antes de leerlo, before you read it, ask God, Dios,
Muéstrame en mi vida. Show me in my life. ¿Qué áreas de mi vida? What areas of my life could potentially keep me from you? ¿Qué áreas de mi vida me pueden mantener alejado de ti? Mirando, regresando a lo que es el pecado, looking at what sin is. Hermano, si hay gente que piensa incorrectamente, some people think this in the wrong manner. Amar es bueno, to love is good. Pero el amar incorrectamente no lo es, but to love incorrectly is not. Por ejemplo, en un matrimonio within a marriage, si el hombre pone todo su énfasis en su mujer, if the man puts all his emphasis in his woman, y la mujer se convierte en su mundo, the woman becomes their world, eso no está bien. That is not good. Y eso suena como un poquito contradictorio, ¿verdad? A la sociedad. Es un little contradictory to society today. Y viceversa, ¿verdad? Si la mujer hace lo mismo con el esposo y the woman does the same with the husband. Eso no significa, hermano, que no pueda haber una buena relación, that you can have a good relationship. No significa que no puedan compartir y que puedan desear estar el uno con el otro. Entonces, I mean that you cannot wish and desire to be one with the other and so forth. That's not what I'm talking, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo, hermano, que se levanta en la mañana, yo wake up in the morning, y el primer pensamiento es mi pareja, my spouse. En vez de pensar en Dios, there's no God. ¿Verdad? Durante el día, mi pareja, thinking about my spouse all day. Y en la noche, mi pareja, then at night, my spouse. ¿Y dónde está Dios? Where's God? ¿En qué momento, at what moment does God have presence? Tiene Dios, la importancia en esa relación. Por eso es, hermanos, que estar en un matrimonio, ¿verdad? En una relación, this is why being in a marriage or to be in a relationship, donde una persona le sirva a Dios, where one person serves the Lord, y otra persona no le sirva a Dios, the other person does not serve the Lord, es difícil, it is difficult. Si usted está en esa situación, if you are in that situation, hay que hacer no lo que digo yo, not what I say, hay que hacer lo que dice la Biblia, to do what the word says. Hay que orar, you have to pray, hay que ayunar, you have to fast, y hay que continuar esperando que Dios haga la obra. You have to continue waiting for God to do the deed. Para las personas que no están en una relación, for those that are not in a relationship, para los jóvenes, for the youth, hermanos, bien importante, very important. No deberían, you should not, you must not, no debería de buscar una relación con alguien que no esté en el camino del Señor. You should not look for a relationship with somebody who does not serve the Lord. Bueno, pero es que creen en Dios. They believe in God. Ok, maravilloso. Eso dice todo el mundo casi siempre. Most people say, I believe in God, right? Pero hermano, no es solamente eso. It's not just that. ¿Dónde está usted? Where are you? ¿Y dónde está esta persona? Where is that person? No es que usted sea mejor persona que ellos. No that you're a better person than them. No, pero es que son tan buenos. They're so nice. They're so good and so kind. Tan amables, tan generosos. Ayudan a todo el mundo. They help everyone. Esa actitud y ese carácter, that attitude and that character is nice, es bonito. Pero hermanos, eso no lleva a nadie al cielo. That doesn't bring anybody to heaven. Así que bien importante entonces entender esta lectura que estamos viendo acá. Entonces, vamos a hablar de este tema y ya terminamos con esto, concluimos con esto en el día de hoy. ¿Cuál es el significado del bautismo? ¿Qué es el bautismo? What is baptism? El bautismo simboliza tres cosas. It represents three things. Número uno, representa revestirnos con Cristo. To clothe ourselves with Christ. Gálatas 3:27, Galatians 3:27. Vamos a leerlo. Gálatas 3:27, Galatians 3:27, dice así. Goes as follows. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself in Christ. Bien clarito. No hay duda ahí cómo está escrito. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Qué significa esto? What does this mean? Vamos a decir, si aquí está la hermana Sandra's right there, o ahí está Janer's right there, se supone, supposed to that when I look at Janer, cuando yo vea a Janer, cuando yo vea a Sandra, cuando yo vea a Erika, when I look at Erika, cuando yo vea a Richie, when I look at Richie, cuando yo vea a las personas que están frente a mí, the people that are in front of me,
Se supone que al ser revestido de Cristo, as they're clothed by Christ, que yo pueda ver a Cristo en ellos. I'm supposed to be able to see Christ in them. Y entonces esto confunde a veces a la gente. This often confuses people. Pues va a ver a Dios en mí porque tengo una ropa bonita, because I have nice clothing. Porque tengo una corbata, because I'm wearing a tie. Porque tengo un traje puesto, because I'm wearing a dress. Porque, hermano, la vestimenta no es lo que va a mostrar a Cristo. The clothing is not what's going to really show you Christ. ¿Verdad? Tenemos que vestirnos decorosamente. We do have to dress modestly. That's of course understood. Se entiende esto. Pero, hermano, decir, to say, que como yo voy a la iglesia, I go to church, yo creo en Dios, I believe in God, y de vez en cuando leo la Biblia 3 veces al año, I read the Bible once in a while, maybe 3 times a year, pues yo estoy bien, I'm okay. Mano, pero, where is your speech? ¿Dónde está tu habla? Cuando abres tu boca, hablamos el día entero, we talk all day long. Cuando hablamos con la gente, when we speak to people, are we sharing the gospel? ¿Estamos compartiendo el evangelio? ¿Qué estamos escuchando? What are we listening to? Para aquellos que les gusta hacer ejercicio, those of you that like to do exercise. Por ejemplo, estaba hablando, Richie nos había contado, Richie has shared with us que pues él está haciendo mucho ejercicio, doing a lot of exercise. What are you listening to? ¿Qué está escuchando? ¿Y qué está haciendo con su tiempo? What are you doing with your time? Entonces, una cosa bien bonita que estaba haciendo Richie, something very nice that Richie was doing, es que estaba haciendo unos videos, he was making videos utilizando versículos bíblicos, using Bible scriptures, mientras está haciendo ejercicio while he's exercising, y compartiendo estos videos para alentar a la gente, to encourage people. Pero mire qué cosa, de hacer algo que le gusta, to do something that he likes to do, de hacer ejercicio, to exercise, ahora a conectar con la palabra de Dios, to connect with the word of God, y compartirlo a otras personas, and to go out and share with other people. Le pregunto, I ask you, ¿usted estaría dispuesto, would you be willing to walk around with a shirt, caminar con una camisa que diga, Cristo te ama, Jesus loves you, Christ loves you? Y así, y caminar a irse al centro comercial, go to like the mall. Y no tiene abrigo ni nada, solamente la camisa, just a shirt. Y usted solamente va a caminar para que la gente pueda, you're just going to walk and walk so people can actually see that message. Hay personas, hermanos, que no se atreverían a hacer eso. Some people would not dare to do that. Eso no es ni dar un tratado, it's not even to give a tract. Eso es un mensaje público, literalmente, it's like a public message. Cuando somos revestidos con Cristo, when we are clothed by Christ, vamos a mostrarlo, we're going to show it. También, Colosenses 2:12, Colossians 2:12, la segunda razón. Colosenses 2:12 dice así, it says as follows. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Ahí se está refiriendo a la circuncisión, ¿okay? Que fue recibida a través del bautismo. Pero ¿y cómo que recibida a través del bautismo? Si eso no es un procedimiento quirúrgico, el bautismo, ¿verdad? Vamos a explicarlo. So Colossians chapter 2, verse 12, where it says, having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through your faith in the working of God who raised him from death. El versículo anterior, verse before, that talks about being circumcised, you were circumcised by Christ, que fuimos circuncidados por Jesucristo. ¿Qué es esto de la circuncisión, de circumcision, y cuál es la gran importancia de esto? ¿Sabe, Erika? ¿Por qué se habla mucho de la circuncisión? Why is a lot talking about circumcision? ¿Verdad? Porque es el procedimiento donde le quitan una parte una tela que tiene el pene del hombre, the man's penis. You know, this section is removed, but not the man's. Aunque se hizo en los tiempos bíblicos, se hizo hasta con hombres ya adultos, that were adults. Es por esto, hermanos, it was for this. Hubo un momento, there was this moment, donde los hombres eran circuncidados, there was no circumcision. Prácticamente no pasaba eso. Entonces, es dado como un mandato, is given as a command. Dios estableció, y por eso cuando usted escucha la frase, when you hear the words, los circuncidados, the circumcised, y los incircuncisos,
and the uncircumcised. En otras palabras, los que fueron elegidos por Dios, the chosen by God, y los que no fueron hechos por Dios. Mirando aquí en el libro de Colosenses, as we look here in the book of Colossians, está diciendo aquí que las personas, ahora, the people later on, ¿verdad? A través de la gracia, through grace, no es el hacerse una operación física, it's not doing a physical operation, sino que literalmente el bautismo, baptism itself, tiene la esencia, it has the essence de poder compartir, to be able to share the fact that I have accepted Christ, yo he aceptado a Jesús. En otras palabras, como decir ahora los bautizados y los no bautizados. Si fuéramos a mirarlo así, like saying the baptized, the not baptized, okay? Y en este grupo de gente no bautizada, hermano, hay gente que se quiere bautizar, pero bueno, no es como una crítica de pecado, it's not a criticism of sin. Pero que podamos entender que cuando usted ve esa palabra, when you hear that phrase, cuando escuchen, bueno, no voy a buscar ahora, pero algunas historias, ¿verdad? Que en la guerra, in the middle of the war, dice, mira ese circunciso, look at the uncircumcised. En otras palabras, está diciendo, mira ese mundano, look at the heathen, ese pagano, ok, pagan. Así que esa nos explica esa parte. Y el último, and the last one, Hechos 22:16, Acts 22:16. Dice así. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Eso lo habíamos visto, we had read it, pero vamos a leerlo de nuevo, we're going to read it again, porque queremos mantener el hilo de la conexión de lo que estamos viendo. So Acts 22:16 says, and now, what are you waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on his name. Así que, hermanos, obviamente se refiere a nuestra intención de abandonar los pecados y recibir el perdón de Dios para tener un corazón limpio. Obviously, this is referring for our intention to go and abandon our sins and to receive forgiveness of God through a clean heart. Así que la pregunta del millón, the million dollar question, ¿estoy dispuesto, am I willing, de echar a un lado? Oh, Erika, ¿puedo abrir la puerta, por favor? Gracias. Estamos dispuestos, are we willing to cast aside our sins, de echar a un lado los pecados, to cast aside our worries, echar a un lado las preocupaciones, to take our guilt, coger nuestra culpabilidad y que nuestra culpabilidad for our guilt to then be cast upon God, que pueda ser echado delante de Dios y que asimismo no sea ignorado, is not ignored, y asimismo podamos decir, to be able to then say, Dios, vengo delante de ti, come before you, con un corazón limpio. Así que, hermanos, el bautismo simboliza tres cosas. It represents three things. Número uno, revestirse con Cristo, to be clothed by Christ. Número dos, sepultarnos y resucitarnos en vida nueva, to be able to cover and resurrect with new life. Y número tres, and number three, lavarse de los pecados, to wash our sins away through the blood of Jesus Christ. Así que, hermanos, si no pasó sus tratados, if you didn't pass your tracks out, por favor hágalo esta semana, please do it this week. De igual manera, vamos a estar hablando en la próxima clase bajo el tema una confesión pública, dos compromisos y qué significa tener una vida nueva en Cristo. What is a public confession? Two commitments, and what does it mean to have a new life in Christ? Vamos a orar. Dear God, we thank you for this day. Gracias por este día. Gracias por cuidarnos. We thank you for looking after us. Gracias por darnos el deseo de estudiar tu palabra, for giving us the desire, Father, to study your word. Ayúdanos, help us, guíanos, guide us, y que podamos crecer en tu palabra, that we could grow in your word.
Y así mismo, Padre, tomar esta decisión, to make this decision, to get baptized, para bautizarnos, de acuerdo a tu voluntad, according to your will, y de acuerdo a tu plan para nuestra vida, according to your plan in our life. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen. And amen. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos. Y no se olviden, cualquier pregunta que tengan, nos las deja saber en la próxima clase. Any questions you have, please share them next class. Bendiciones.